diputado Giustiniani tiene la palabra. Gracias, presidente. El día de ayer recibimos al presidente de la Empresa Provincial de la Energía, licenciado Mauricio Causi, y bueno, estuvieron presentes de todos los bloques y básicamente había sido por el pedido que habíamos realizado, un proyecto que unificamos del diputado Fabián Bastía y del bloque de Igualdad junto con la diputada Agustina Donet. Esta convocatoria la realizó también desde la presidencia de la Comisión de Obras Públicas de la diputada Clara García. Fue una reunión importante, una larga reunión con todos los directivos de la Empresa Provincial de la Energía, donde le manifestamos algunas preocupaciones. Fundamentalmente la preocupación que hace al bolsillo del usuario en momentos donde la economía castiga duramente con la inflación, con la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones, una tarifa que vemos que se dispara casi exponencialmente. En primer lugar, quiero hablar antes de volver sobre el final de la tarifa de una preocupación que le manifestamos en cuanto al tema de las audiencias públicas. Se ha transformado en una costumbre, en una mala costumbre de esta administración que convoca audiencias públicas, se da tanto en el caso de la Empresa Provincial de la Energía como en el caso de Aguas Santafesinas, donde en primer lugar las audiencias públicas las realizan con una irregularidad, yo la considero, porque a los legisladores presentes se los manda al final de la lista, se les da nada más que 5 minutos y hay absolutos precedentes y jurisprudencia a nivel nacional en cuanto a la preeminencia de las audiencias públicas y de qué manera se debe dar la palabra, ¿no? Pero esto no sería el problema fundamental de procedimiento, porque esto es de procedimiento, sino a un fondo de la cuestión. Y es que son audiencias públicas verdaderamente para la tribuna. Es decir, la empresa pide un porcentaje de aumento, se hacen las audiencias públicas y después, a pesar de la oposición que se manifiestan en las audiencias públicas con argumentos muy sólidos, en este caso de la audiencia pública de la Empresa Provincial de la Energía, estoy hablando del Defensor del Pueblo Adjunto, estoy hablando de la Unión de Usuarios, de la Red de Consumidores, de los familiares de electrodependientes, es decir, y de los legisladores presentes. Entonces, me parece que es una muy mala práctica en cuanto que se violenta también una jurisprudencia que sentó la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando fue la audiencia del gas en el gobierno de Mauricio Macri, que significaron aumentos siderales de 2000%, y esa audiencia significó un punto muy importante en el tema de los servicios públicos. En ese fallo de la Corte, precisamente, está el planteo de que los gobiernos no pueden pasar por alto lo que se manifiesta en esas audiencias públicas. La Empresa Provincial de la Energía pidió un 34,5% de aumento, pero esto significa también promedio. Es decirle a la sociedad que se va a aumentar un 34,5% promedio la electricidad, la tarifa que van a tener, es también una parte que esconde que el usuario residencial no va a tener ese aumento. El usuario residencial va a tener un aumento, dicho por los directivos de la Empresa Provincial de la Energía, del 43,5%, porque para los usuarios de pequeñas demandas
la energía se le cobra más cara. Y esto es contradictorio con muchas cosas. Primero, que es castigar al que menos tiene, con lo cual es absolutamente injusto desde el punto de vista social. Y en segundo lugar, es castigar al que menos consume, con lo cual desde el punto de vista ecológico también es contradictorio al planteo de la austeridad en el consumo de la energía. El segundo aspecto que quiero marcar antes de terminar con la cuestión de la tarifa es el marco regulatorio que ahí se le planteó también de los servicios públicos y en este caso de la energía. Los directivos de la empresa provincial manifestaron su total acuerdo que exista un marco regulatorio, pero pasa el tiempo, pasan los años y no hay marco regulatorio del servicio público y en este caso de la energía. Nosotros tenemos en tratamiento un proyecto ya dictamen que pasó ya por la Comisión de Presupuesto, que está en asuntos constitucionales. Yo creo que a partir de mayo sería muy importante que lo abordemos. Estamos esperando, se envió desde la Comisión de Obras Públicas los pedidos al Gobierno que todavía no contestó acerca de qué piensa de este proyecto que está en tratamiento, que básicamente no es de nuestra autoría. Tenemos un proyecto presentado, fundamentalmente el dictamen está construido sobre el proyecto del diputado Fabián Bastía, que en algunos aspectos coincidimos y en otros no, pero creemos que no se puede seguir pasando los años si no tenga la empresa provincial de la energía un marco regulatorio. ¿En qué se manifiesta esto? Por ejemplo, en el tema de las reparaciones a los usuarios, cuando se le corta la luz, un día, 2 días, a veces una semana, lo que le pasa a los comerciantes donde pierden todas sus cosas y necesita esto una reparación. Ayer nos dijeron que la empresa se hacía un autocastigo porque le daban una reparación. Le dijimos que no es un autocastigo, que es lo que corresponde y que es un marco regulatorio con un ente de control el que debe cobrarle a la empresa y darle a los usuarios lo que le corresponde cuando le cortan la electricidad. Finalmente voy al tema de las tarifas. El tema de las tarifas, encontramos definiciones por parte de los directivos que también dejan alguna preocupación, no menor. El diputado del Frade, Carlos del Frade, le planteó con el tema, ante la definición que planteó el licenciado Mauricio Causi, de que las inversiones se hacían absolutamente por la cuestión o con el aumento de las tarifas, es decir, que las inversiones se financian en forma absoluta con las tarifas, le planteó que eso era para una empresa privada, que si nosotros planteamos inversiones importantes para empresas que son del Estado, perfectamente, ante una obra importante que significa un presupuesto muy alto, no podemos pensar que tenemos que cargar todo sobre el hombro de los usuarios con las tarifas. Y esto me parece importante dejarlo planteado ante una situación que hemos vivido en la provincia de Santa Fe, donde en otras etapas hemos tenido intentos privatizadores de la empresa provincial de la energía. Hoy no se escuchan, es importante que no se escuchen. Me parece que hay un consenso de tener una empresa que sea eficiente, una empresa que dé el servicio correspondiente a los usuarios, que tenga tarifas justas y razonables y que esté en manos del Estado, me parece, del Estado provincial. Me parece que esto es muy importante como definición. Y finalmente la preocupación mayor, que por lo menos nosotros tenemos, que es el de la tarifa. La tarifa de la empresa provincial de la energía, de acuerdo a nuestros cálculos que hicimos con las tablas de la empresa en cuanto a lo que significa el cuadro tarifario, de diciembre a marzo, para un consumo medio de 400 kilovatios horas por mes, tuvo un 73% de aumento, de diciembre a marzo. Y ahora tenemos, a partir de marzo, la aplicación de este 34,8 promedio o del 43,5%
para el segmento tarifario de pequeñas demandas. Esto significa, y nos dijeron, esto es el informe directo de la empresa que nos dieron en ese momento, 385 pesos por día, 385 pesos por día que cada usuario va a tener que pagar. Esto significa, si multiplicamos por el mes, que va a tener para un consumo de 300 kilovatios hora por mes, que es un consumo muy bajo. Una familia tipo está alrededor de 400, no de 300, o sea que es calculado con un consumo bastante bajo, 11.935 pesos por mes. Entonces, es una preocupación que manifestamos, porque la respuesta que tuvimos es, pero comparemos cuánto vale un paquete de cigarrillos. Esta fue la respuesta. Entonces, nosotros decimos que no podemos comparar con un paquete de cigarrillos ni con un par de zapatos, porque uno en el mercado no se puede confundir el valor de un producto en el mercado con lo que significa una tarifa de servicios públicos, que en primer lugar es un derecho humano, que en segundo lugar es una empresa monopólica que la presta, que en tercer lugar las tarifas deben ser justas y razonables, porque cuando estamos cobrando más, le estamos metiendo la mano en el bolsillo a ese usuario. Entonces, estos números manifiestan no manifiestan puntos de referencia ni siquiera con la alta inflación que está padeciendo la economía nacional. Y por eso hemos manifestado esta preocupación que nos escucharon, pero me parece que marche preso. Por eso me parece importante que la Cámara de Diputados se pronuncie en este respecto para ver si el gobierno provincial nos escucha y no aplica estos aumentos que está planteándose para el corriente año, que van a ser un duro golpe al bolsillo para los usuarios. Muchas gracias. Gracias, diputado.